¿cuál considera usted que debería ser la posición de la Iglesia frente al pueblo judío y el pueblo palestino? Porque vamos a decir algo que es una realidad. Una parte del cristianismo es pro-Israel, ¿verdad? Y siempre defiende las causas de Israel, del Estado de Israel. Y también está otra posición del cristianismo que siente que Israel no tiene un papel relevante que cumplir en el Nuevo Testamento. ¿Cuál debe ser la posición de los cristianos frente al pueblo judío y frente al pueblo palestino? Bueno, vamos a ver, esta posición de cristianos apoyando el sionismo y apoyando una lectura de la Biblia que es sionista, históricamente es muy reciente. Es decir, eso no aparece hasta muy finales del siglo XIX y no empieza a extenderse hasta la publicación de la Biblia Scofield del año 1905, que es la que populariza el dispensacionalismo. El dispensacionalismo era considerado en el siglo XIX más que una herejía como una estupidez que no tenía punto de contacto con la Biblia, y esto cambia con la publicación de la Biblia Scofield en 1905. Es interesante, sería interesante que la gente supiera que la Biblia Scofield es un plan sionista, que Scofield es un personaje que ha dejado a su esposa, ha dejado a sus hijos, ha tenido problemas con la ley, se ha inventado un currículum falso, dice que es doctor en teología y nunca lo fue, etcétera, etcétera. Y de esa situación lo saca un sionista americano, que es Untermeyer, con el cual empieza a escribir la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es una Biblia que pretende inyectar en los evangélicos americanos una visión sionista de la Biblia, una lectura sionista de la Biblia. Esto, en términos generales, es una catástrofe. Hay gente que pensará que es maravilloso, que ha descubierto las claves de la Biblia, va diciendo cosas como eso de Israel, el reloj de Dios, que es una frase que se ha popularizado, pero esto es una catástrofe, y es una catástrofe por varias razones. La primera, porque de pronto la Iglesia toma toma posición a favor de un Estado, que es algo que la Iglesia nunca puede hacer. Yo estos días veía en un país de Hispanoamérica una declaración de una federación de iglesias diciendo que apoyaban incondicionalmente al Estado de Israel. Incondicionalmente no se puede apoyar a ningún Estado. Un cristiano no puede apoyar incondicionalmente ni a Israel, ni a los Estados Unidos, ni a Italia, ni a la Argentina, porque la lealtad superior del cristiano evidentemente es para el Evangelio y no para una nación, incluso aunque sea su nación y aunque la ame mucho. De manera que en este sentido el daño que ha causado esa lectura sionista del dispensacionalismo es tremenda. Segundo, y esto es muy importante, la misión del cristiano es lanzar el mensaje de que si no os arrepentís, pereceréis. Y eso va más allá de naciones, de partidos, etc. Cualquiera que vaya a Lucas 13, en el que vienen unos partidarios de los rebeldes galileos y vienen unos partidarios de los colaboracionistas con Roma, a ver dónde se inclina Jesús. ¿Él es más partidario de la rebelión armada contra Roma o es más partidario de la colaboración con Roma? Jesús responde: no penséis que eran más pecadores que otros, y si no os arrepentís, si no os convertís, pereceréis igualmente. El mensaje de la Iglesia tiene que ser que tanto judíos como palestinos necesitan aceptar a Jesús. Y si no lo aceptan, perecerán. Y desgraciadamente ese mensaje se pierde por optar por un sionismo que es falso, que no tiene base bíblica y que nace de esa Biblia de Scofield, que por cierto las notas las han ido cambiando con el paso del tiempo para adaptarlas a la situación. Tercer aspecto que me parece muy importante. Habrá quien crea que demuestra su amor al pueblo judío diciendo que todo lo que hace está bien. Yo creo que esa es una muestra de falta de amor verdaderamente peligrosísima. El amor al pueblo judío tú se lo puedes mostrar mostrándole que hay un Mesías y que no hay salvación en otro lado. Pero decir que la esperanza del pueblo judío
es el Estado de Israel, que lo apoyamos incondicionalmente, etcétera. Bueno, esta gente en la época de Jeremías hubiera lanzado a Jeremías a la cisterna porque Jeremías llamaba al pueblo de Judá al arrepentimiento y a no fiarse del templo ni de su ascendencia judía ni cosa parecida. Y cuarto y último, esto tiene un efecto muy negativo en la misión en países musulmanes y es comprensible. Es decir, ¿cómo voy a ver yo a un misionero de un país que por definición defiende al principal enemigo de mi cultura, aunque esté bombardeando y matando a niños por millares? Y no deja de ser significativo que el avance del Evangelio entre pueblos islámicos en los últimos años se haya dado sobre todo, por supuesto, jamás con misioneros americanos, pero sí con misioneros chinos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con los chinos? ¿Que hablan una lengua que se parece más al árabe? No. Seguramente es una lengua que está más distanciada del árabe que el español o el inglés, pero los chinos les predican el Evangelio. No vienen de un país que invade, arrasa, bombardea y mata masivamente a gente que son musulmanes, porque ha invadido Afganistán, ya ha invadido Libia, ya ha invadido Siria, ya ha invadido Irak. Vienen de un país que no se mete en ese tipo de cosas, que no invade nada y predican el Evangelio. Y esta es otra de las cuestiones que a mí me parece gravísima, adoptar ese punto de vista sionista, ciego e injusto. Actúa en contra de poder compartir el Evangelio con árabes, con musulmanes, etcétera, etcétera. Y esto es muy grave. La Iglesia está siguiendo al ir en la línea del sionismo un camino que beneficiará más o menos políticamente a Israel, pero que daña enormemente su labor, que no es la de defender incondicionalmente a un Estado, sino la de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. De manera que en ese sentido yo tengo una idea bastante clara al respecto. Hay que predicar el Evangelio a unos y otros, y cualquiera que lea los primeros capítulos del libro de los Hechos verá que, por ejemplo, Pedro en Pentecostés, después de curar al paralítico, etcétera, no se dedica a decir qué maravillosos son los judíos, apoyamos incondicionalmente a Israel, sino que les dice, habéis crucificado al Mesías, y como dijo Moisés, cualquiera que no crea en el Mesías es arrancado del pueblo de Israel y en ningún otro hay salvación, porque es el único nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. Esa es la predicación del Evangelio. Lo otro es contrario a la predicación del Evangelio. Y tal vez citando a Pablo, Pablo lo tuvo muy claro en Romanos 3:9 cuando dijo, hemos demostrado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Totalmente, de la misma manera que Pablo en Romanos 11 deja claro que Israel no son los judíos, mucho menos el Estado de Israel. Israel es como un olivo y de ese olivo forman parte los judíos que han creído en Jesús, porque los judíos que no han creído en Jesús, de la misma manera que anunciaba Moisés en Deuteronomio o Pedro en Hechos, han sido arrancados de Israel. No son Israel, no forman parte de Israel. Y por el contrario, en ese olivo que es Israel, sí han sido injertados aquellos que son gentiles, pero que han creído en Jesús. El capítulo 11 de Romanos es clarísimo sobre quién es Israel, y los que no han creído en Jesús y son judíos no son Israel ante los ojos de Dios. No solo eso, cualquiera que vaya a Gálatas 3, al final del capítulo 3 de Gálatas, Pablo deja claro que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La estirpe, la descendencia de Abraham son los que creen en Jesús, sean judíos o sean gentiles. Esto es algo elemental. Esto es doctrina fundamental de lo que es el pueblo de Dios. Y que alguien no conozca que el pueblo de Dios solo está formado por los que creen en Jesús y piense que el pueblo de Dios es un Estado formado por ateos judíos, verdaderamente tiene un despiste espiritual gravísimo, gravísimo, que va en contra de cuestiones esenciales que hay en el Evangelio. Esto es algo muy claro. Y claro, que alguien piense que en un momento determinado se va a repetir
por deseo de Dios todo lo que es la ley mosaica, demuestra una inmensa ignorancia del Nuevo Testamento. Cualquiera que vaya al capítulo 8 de Hebreos verá que dice que ese ordenamiento mosaico, con templo, con sacerdotes, etcétera, va a acabar definitivamente. Y tiene una razón para que acabe de manera definitiva, no va a volver a resucitar. Y la razón es que hay un nuevo pacto mucho mejor basado en la sangre de Cristo. Si alguien piensa que se va a producir un regreso a ese pacto mesiánico con templo, con sacrificios, con sacerdocio, está escupiendo en el sacrificio único de Cristo y en el pacto mucho mejor que es en su sangre. Insisto, se ve en Hebreos 8. Y el gran problema de esas lecturas es que no es una lectura de la Biblia como el propio Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Es una lectura de la Biblia vista a través de los lentes del sionismo, porque el sionismo es el que impulsa la Biblia de Scofield. Esto está más que demostrado desde hace décadas.